Hola, bienvenidos. Estamos aquí en otra lección más sobre estadística, haciendo uso de nuestro libro La Guía Manga de Estadística. Ya continuamos con la parte final del capítulo número 2, en el cual estamos hablando sobre tablas de frecuencia, histogramas, hablamos sobre media o media aritmética, hablamos sobre mediana y ahora vamos a hablar sobre un tema que es en portugués, desviación padrón o desviación estándar o standard deviation, que en este caso vamos a enfocarnos aquí. El profesor habla justamente lo siguiente y es, esta vez vamos a enfocarnos en las puntuaciones de los equipos A y B, ¿de acuerdo? Para esto yo creo que es mejor, bueno, él representa esta gráfica aquí, ¿lo ven? Que es, él dice lo siguiente, vamos a dibujar una línea numérica y vamos a escribir los nombres de los jugadores de acuerdo con sus puntuaciones. Una línea numérica que va de cero en adelante, ¿no? En esa línea numérica va a representar una al equipo A, otra al equipo B. Y se van a colocar de acuerdo a sus puntuaciones cada uno de los, hasta donde llegó cada uno de los miembros del equipo. Y es aquí donde se muestra un detalle bastante interesante. Recordemos que la media tanto del equipo A como el equipo B es igual, pero los puntajes que hay dentro de cada equipo son diferentes. Y justamente ustedes pueden ver aquí en la imagen de que la distribución de ellos es diferente. Aquí nos dice, a pesar de que de que la puntuación media, la media de cada equipo es 87, de cada equipo es 87, las tendencias descritas por las líneas numéricas son bien diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí me estoy adelantando un poco, pero voy a empezar primero por el final y luego por el principio. ¿Qué pasa? Eh, Creé esta gráfica aquí, la cual representa la imagen que nos está mostrando el profesor. Entonces, el profesor hizo esta imagen. Puntuación individual de los jugadores del equipo A. Creó una línea numérica en la cual se distribuyen la puntuación y enseña en qué lugar quedó cada jugador, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Lului, que está entre 86, ¿no? Un poquito más arriba del 80. Y aquí está el resto del equipo. Ven que están bastante separados en el equipo A. Mientras que cuando pasamos al equipo B, vemos que están un poco más cercas. ¿Lo ven? Y es justamente lo que dice ella, y es que sí, los puntos marcados por los equipos varían eh, de abajo para arriba, pero los puntos del equipo B son más parecidos. Esa es la razón por la cual están más cerca entre sí. Y aquí nos dice el profesor, el desvío padrón o la división está, el desvío estándar, standard deviation, es usado para describir esa dispersión de los datos, es decir, de cómo ellos se van separando del punto central de igualdad a lo largo de la línea numérica, qué tan separados están. El profesor nos dice, en resumen, el desvío estándar es un indicador que muestra la diferencia de la media de cada valor en este conjunto. Entonces es un indicador que muestra la diferencia, como pregunta Louis, y es el desvío padrón, la desviación estándar, comienza como mínimo en el cero y esta es la medida de que y a medida que la dispersión de los datos aumenta,
Lo mismo ocurre con el desvío Padrón, es decir, cuando no hay dispersión, cuando no hay desvío, todos los valores son iguales, es decir, comienzan desde el cero. Pero a medida que estos se dispersan, es ahí cuando hablamos que esa dispersión aumenta y junto con ella ocurre lo que se conoce como la desviación estándar, la diferencia que hay entre cada uno de los valores de la media. Y aquí justamente el profesor nos pregunta y es, adivina cuál es el equipo que presenta la mayor desviación estándar, el equipo A o el equipo B. Viendo la gráfica y también como lo dice Louis, parece que es el equipo A, porque aquí, mientras que en el equipo A todo el mundo está así, en el equipo B vemos que hay más personas dentro de la media, que sabemos que está cerca del 80, entre el algo de 80, 90, ¿lo ven? Siendo 87 la media. Mientras que aquí, siendo 87 la media, vean que solamente hay este poquito, mientras que los otros están bien esparcidos. Aquí el profesor nos enseña la fórmula para poder calcular la desviación estándar. Es, se ve complicada, pero por la forma como lo enseña es mucho más fácil. Pero me voy a quedar aquí con la conclusión y es que nos dice que la desviación estándar, conforme a la fórmula que él creó, que él nos enseña, está para el equipo A entre un 27.5 y para el equipo B en un 9.5. Ahora sí volvamos al principio. Lo que yo hice acá fue directamente aplicar la función de la desviación estándar que se encuentra en pandas, que se expresa con STD. Entonces dije, desviación estándar del equipo A, nuevamente, nuestra data frame del equipo A, puntuación, y sobre esta le aplico la desviación estándar. Y lo mismo con la B, le aplico la desviación estándar. Aquí van a ver que hay una leve diferencia, pero están próximos. La desviación estándar del equipo A es 30, mientras que la desviación estándar del equipo B es 10. Está cerca de eso, ¿no? De 27.5 y de 9.5. Y aquí es donde está la cuestión. Entre más lejos, más bien, entre más grande sea el número, mayor desviación hay, es decir, más dispersos están los valores. Mientras que entre más pequeño sea el número, menos dispersión hay, menos dispersos están los valores. Y también aquí nos enseña algo bastante importante y es que la fórmula que nosotros vimos acá realmente no es la fórmula que normalmente se usa. No me refiero acá a la desviación estándar de pandas, sino a la fórmula que el profesor nos enseñó y es que normalmente a esa fórmula se le agrega un -1 al divisor. Aquí, no sé si da para verlo, en esta parte de aquí, en la segunda fórmula. Y justamente ella pregunta por qué, porque se le disminuye uno al número total de valores. Y es que, repasando el tema de población y amostra, que ya lo habíamos aprendido o que ella lo había aprendido en la introducción de nuestra historia, es que, de una manera general, la primera fórmula es aplicada cuando se calcula la desviación estándar de una población entera. Es decir, por ejemplo, en este caso nosotros sabíamos que la población entera efectivamente si eran estas 16 chicas, 18 chicas, pero la segunda fórmula es usada cuando se calcula la desviación estándar de una amostra, de una pequeña porción de eso. Y es aquí donde ella dice, ¿no? Recordando lo que aprendió. Entonces, la población es el grupo sobre el cual realmente se desea hacer el análisis, mientras que la muestra es el grupo de personas seleccionadas de esa población para hacer el análisis. Y ahí es, profesor, buena memoria. Es fácil cuando podemos obtener
los datos para todos los miembros de un grupo, como en este caso nuestro equipo de boliche, pero normalmente eso no es así o es imposible. Entonces seguramente la fórmula que en la práctica estaremos utilizando o la más usada sería esa, en la que se hace el menos uno, la resta del valor total. Y bueno, con eso terminamos la lección de hoy. Y así mismo lo hizo el profesor. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en esta misma lección vamos a ver un poco de las prácticas o las aclaraciones que estaba haciendo el profesor. ¿De acuerdo? Entonces este videito va a ser un poquito más largo. Permítame, aquí tomo agua. Intervalo de clase de una... bueno, intervalo de clase de una tabla de frecuencia. En esta parte, aquí nos respondemos a la pregunta y es, ¿por qué? ¿Por qué las clases en el primer ejercicio que nosotros hicimos de el shopping de Lamen estaban divididos de 100 en 100, ¿no? ¿Quién decide eso? ¿Por qué es así? ¿Y qué propósito tiene, no? Porque fue arbitrario. Justamente aquí nos dice, si tú crees que no quedó claro en la tabla de distribución de frecuencia o histograma, eh, en la página 32 da otra mirada en la tabla presentada en la página 38. En fin, nos muestra nuevamente la tabla que nosotros hemos visto anteriormente, que permítanme acá se las voy a mostrar. Esta es la tabla original que nosotros teníamos, ¿recuerdan? 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000. Y conforme a estas clases, a estos grupos que hicimos, organizamos toda nuestra tabla. Pero aquí nos dice lo siguiente. Como puedes ver, los intervalos de clases en esta tabla están de 100 en 100. El intervalo no fue determinado de acuerdo con ningún tipo de patrón matemático, sino que fue definido de forma subjetiva. Pensamos que el creador de esa tabla pensó que era más conveniente hacerlo en grupos de 100 en 100. Determinar intervalos de clase cabe a quien o está en manos de quien realiza el análisis de datos, pero no debería haber una manera más matemática de definir los intervalos de las clases. Una tabla de frecuencia puede parecer poco confiable si se usan intervalos determinados de forma subjetiva, ¿no? En esa cuestión de que los datos pueden metir o pueden ser manipulados. De hecho, aquí nos dice que hay una forma en la cual se puede determinar los intervalos de clases de forma matemática. Y esto es explicado en la página siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan acá? Que se puede hacer el cálculo matemático de de las clases, es decir, de los grupos que nosotros queremos hacer, haciendo uso de la regla de Sturges. Sturges. La tengo por aquí escrita. Y esos son los pasos que nos dicen. ¿Qué nos están enseñando acá? Que la regla de Sturges se realiza con la siguiente fórmula. Uno más logaritmo elevado a la 10 del número de valores dividido por el logaritmo elevado a la 10 de 2. Y luego, en una segunda etapa, lo que se hace es tomar ese valor logarítmico, que es el cálculo del número de clases, con la siguiente fórmula. Se calcula el intervalo de las clases utilizando la fórmula de abajo, que es tomar el valor máximo y el valor mínimo de, de nuestros valores numéricos, dividido por el número de clases calculado por la regla de Rugres, es decir, por el número de clases que conseguimos con la etapa número uno. ¿De acuerdo? Vamos a
mostrarlo un poco mejor acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Para poder ejemplificar eso en Python, lo que hice fue lo siguiente. Importé la librería math de matemáticas para poder hacer uso de logaritmos. Creé una variable que se llama número clases Sturges, que es igual a lo que decíamos, 1 más logaritmo 10 de 50. ¿Por qué? Porque es el número total de valores dividido el logaritmo a la 10 de 2. Esos valores nos van a dar, conforme a como tenemos aquí en el ejemplo del libro, nos van a dar un valor cercano a 6,64. Ellos aquí lo que hacen es un redondeo hacia arriba y lo dejan en 7. Entonces justamente eso es lo que yo hago acá. Actualizo la variable número de clases Sturges y lo que hago es a redondear el resultado original hacia arriba con la función ceo, que lo que hace es redondear hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. Y aquí imprimimos el valor que tiene. Vamos a ver acá. Pueden ver que el número de clases es 7, tal como que se muestra acá en el libro. Luego calculamos los intervalos de las clases. Entonces, los intervalos que va a haber en cada clase se calcula de la siguiente forma. Es, creo una variable que se llama intervalo. Aquí contiene el valor extremo, 980 y 500. Aquí lo puse de forma manual. Podría haber utilizado otra forma de sacar el máximo y el mínimo, pero en todo caso, sabemos que el menor valor es 500 que se paga por el lamen y el mayor valor es 980 que se paga por el lamen, eh, que lo podemos ver aquí en nuestra tabla, ¿no? Ese valor lo vamos a dividir por el número de clases de Sturges, que es el 7 que tenemos acá. Ese valor nos va a dar un 68 punto algo. También lo redondeamos hacia arriba, nos va a dar 69. Es decir, que conforme a esa fórmula matemática, pudimos determinar que no son 5 grupos o clases, sino que en realidad son 7 clases o grupos en los cuales vamos a dividir nuestros datos. Y que el intervalo que corresponde a cada una de esas clases es de 69 en 69. Muy bien, entonces para eso vamos a aplicar eso esa nueva regla matemática en la tabla. ¿Qué es lo que hago? Creo un nuevo data frame de lamen que lo voy a llamar df lamen 2, que simplemente es agarrar el lamen original y quitarle la columna de faixa de precios o de rango de precios, porque esa la teníamos antes y no va a funcionar para esta. Entonces hacemos un drop y la quitamos. Y aplicamos el mismo código que hicimos para poder hacer el agrupamiento, ¿no? Que fue, primero creamos los bins, que serían como los puntos de corte en los cuales nosotros queremos cortar nuestros datos y fueron en esta distribución de 69 a 69, comenzando con el 500. Entonces, 500, 569, 500, 638, 707, 776, 845, 914, 983. Las etiquetas, que es las etiquetas que corresponden a cada uno de los rangos. 500, 569, 569, 638, 638, 707 y así va, ¿no? Hasta llegar a 914, 983. Luego creamos la columna faixa de precio o rango de precio dentro de nuestro data frame lamen 2, el mismo procedimiento que habíamos hecho antes. ¿Lo ven? Luego hacemos la agrupación con los rangos de precio y agrupamos los restaurantes en listas conforme a esa agrupación. Luego nombramos las columnas que surgen de esta tabla de agrupaciones que hicimos.
con piso clase que corresponde a las etiquetas y nombre del restaurante. Bien, entonces lo tenemos acá. ¿Lo ven? Aquí ya no son 5 sino que son 7. Y ven también que el número disminuye. Antes, por ejemplo, en el rango de 500 y 600 habían 4, pero ahora de 500 a 569 hay 2. ¿Lo ven? Y de hecho, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a encontrar la media, la frecuencia y la frecuencia relativa. Aplicamos la misma fórmula que hicimos antes, ¿verdad? Y ven que hay diferencia. Ahora los precios son un poco menores, la frecuencia también es diferente y la distribución de porcentajes también. Y, pero aquí hay una cuestión y es que, ¿por qué 69? Obviamente tenemos una respuesta matemática, pero ¿no les parece un número poco redondo? ¿No? Es decir, se siente mejor cuando la distribución es de 100 en 100, un número más contundente para poder hacer el cálculo y las compras y nuestras planeaciones que con un 69. Y es justamente lo que dice, es decir, esta tabla resulta menos conveniente en relación a la tabla anterior, ¿no? Porque los intervalos ahora se hacen con 69 yenes. Y de hecho, las personas, cuando nos pregunten por qué 69 y tengamos que explicarles que es porque utilizamos una fórmula llamada regla de Sturges, se las van a decir, a mí qué me importa, a mí qué me importa ese tal Sturg, quién sabe qué, es muy extraño ver que los rangos de precios estén en 69. Y es que justamente para resumir, algunas personas pueden sentir dudas cuando quieren definir intervalos de clases de forma subjetiva. Sin embargo, como indicó la tabla anterior, determinar intervalos de clases con la regla de Sturges no es necesariamente algo conveniente al momento de generar la tabla. Una tabla de frecuencia al final es una herramienta para poder ayudar a visualizar los datos y es el analista de datos quien debe definir el intervalo de clase para cualquier valor que considera adecuado. Es decir, al final de esto es conocimiento específico del área o conveniencias didácticas son las que nos permiten crear de forma subjetiva nuestras clases o nuestros grupos. Muy bien. Aquí hacen una mención del concepto de estadística descriptiva, que, ¿qué es la estadística descriptiva? Aquí, inferencia estadística y estadística descriptiva. La estadística puede ser clasificada básicamente como... Aquí nos dice, la estadística puede ser clasificada básicamente en dos categorías, inferencia estadística y estadística descriptiva. El tipo que el tipo de estadística que se refirió en el prólogo de este libro hace referencia a la primera de ellas, que es la estadística que es la estadística inferencial. Entonces, ¿qué es la estadística descriptiva? Es un tipo de estadística que sirve para describir el estatus de un grupo de manera simple y clara para la organización de los datos. La estadística descriptiva considera el grupo como, como la población en tal. Y bueno, sí, nos dice que esta descripción puede ser un poco eh, abstracta, pero digamos que se puede describir así, es un poco como nos lo dice acá más adelante, y es cuando sacamos la media, cuando sacamos la frecuencia, cuando sacamos la mediana, la estadística descriptiva lo que busca es describir, explicar, detallar la estadística o los datos de un evento que ya ocurrió, ¿no?
esa imagen del pasado, del presente, decir eso. ¿A qué corresponde esto en cuanto a la media, a la frecuencia, la mediana, a la desviación? Solamente eso. Es, es un poco inadecuado describir, definir con el mismo nombre, pero es así. La estadística descriptiva busca describir los datos. Y ahora sí pasamos aquí para el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos proponen una tabla de corrida de carrera de 100 metros planos. Entonces, nuevamente, creé un diccionario, creé el data frame y realmente aquí ya es aplicar lo que ya habíamos aprendido, ¿no? La media, la mediana y la desviación estándar. Y aplicando esos valores nos muestra justamente que en una lista de 5 atletas, atleta A a E, con los siguientes tiempos de corrida, que son 16:30, 22:40, 18:50, 18:70, 20:10. La media es 19:02, la mediana 18:07 y la desviación estándar se están desviando en 2:24, que tiene sentido en la medida que todos están bastante cerca, tal vez con excepción del 16, pero ustedes ven que están bastante próximos entre sí, siendo la media 19, ¿lo ven? Y bueno, eso es todo. Es decir, aquí terminamos de repasar lo que hemos aprendido el día de hoy y justamente, por ejemplo, me gustaría leer las conclusiones que tenemos y es, para visualizar el panorama general de los datos, intuitivamente se nos recomienda crear una tabla de frecuencia o diseñar un histograma. Para hacer una tabla de frecuencia o intervalo de clases, sorry, para hacer una tabla de frecuencia, el intervalo de las clases puede ser determinado por la regla de Sturges, pero vemos que también es mejor hacerlo de forma subjetiva, que para visualizar los datos matemáticamente se calcula la media aritmética, la mediana y la desviación estándar. Y cuando hay un valor muy grande o muy pequeño en un conjunto de datos es más adecuado utilizar la mediana en vez de la media aritmética. Y que la desviación estándar es un índice para poder describir el grado de dispersión de los datos, es decir, el grado de separación de los datos. Y bueno, con eso terminamos el repaso de nuestra lección de estadística, el capítulo número 2, y en próximos videos pasaremos al capítulo número 3. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí en este proceso de convertirme en científico de datos y programador, y nos veremos en la próxima. Hasta luego.